Para ello quiero, ya. Esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy: introducción, definición, epidemiología, clasificación, patogénesis, evaluación clínica, diagnóstico, exámenes auxiliares y el manejo terapéutico. Para ello vamos a recordar, ¿no es cierto?, que ya les había explicado que teníamos que salir el axón. Este axón tenía sus terminaciones nerviosas y llegaban a una fibra muscular. Habíamos hablado de esta unión neuromuscular, que no es otra cosa que esto, y que era el motivo de la reunión del día de hoy. Entonces, ¿qué es la placa neural? Es la unión entre el axón de una neurona, el espacio sináptico y la neurona o la fibra muscular postsináptica. Todo eso conforma la placa neuromuscular. Entonces, si queremos hacer un recordar y qué cosa encontramos en un neuromuscular para poder encontrar o saber o conocer la fisiopatología, entender el cuadro clínico y lógicamente la terapéutica. Esta es la membrana presináptica. ¿Qué cosa vamos a encontrar ahí? Los canales de calcio dependiente de voltaje, los canales de potasio dependiente de voltaje. Vamos a encontrar a nivel de la membrana postsináptica, o sea, en la fibra muscular, estos pliegues, pero además voy a encontrar a los receptores de acetilcolina, voy a encontrar los receptores de la proteína tirosina, sinasa específico del MUS, más conocido como MUS, así, MUS nada más. Voy a encontrar también a la proteína 4, ahí está el MUS, y a la proteína 4 asociado al receptor de lipoproteínas de baja densidad. Entonces, estos tres, que hemos encontrado, esos tres receptores que les estoy mencionando, es importante que lo recuerden. También vamos a ver, ¿no es cierto?, que en esta unión neuromuscular se va a formar el neurotransmisor por excelencia, que es la acetilcolina. Entonces, recordemos que esto se forma a partir de la colina más la acetilcoenzima A. Gracias a la enzima acetiltransferasa, se va a formar una molécula de acetilcolina. Esta molécula de acetilcolina va a estar guardada, digamos, como unas bolsitas, que se le conoce como cuantos. Estos cuantos van a ser de disposición inmediata, los que están muy cerca a la membrana, los de disposición mediata, que están más alejados, y los de disposición tardía. Recordar también, ¿no es cierto?, que cuando salen al espacio sináptico, se va a encontrar con una enzima, que es la enzima acetilcolinesterasa, la cual algunas llegarán a la membrana postsináptica y las que no llegan, ¿no es cierto?, estoy hablando de la fisiología normal, y las que no llegan son captadas con ella, la desdobla e ingresan estas moléculas para volver a realizar el mismo ciclo. Entonces, recordar también que estas vesículas sinápticas van a, ¿cómo se llama?, van a guardar las moléculas de acetilcolina, y se hablan de que habrían 5.000 o 10 moléculas ubicadas en estas zonas activas. Entonces, cuando hay un impulso, se va a liberar aproximadamente 60 vesículas de acetilcolina, y cada vesícula tiene entre 5.000 a 20.000 moléculas de este neurotransmisor. Entonces, como comprenderán, la placa terminal tiene en promedio, miren, 50 millones de receptores de acetilcolina. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades de la unión neuromuscular, ¿qué es lo que yo podría encontrar? Uno, alteración en todo eso que les he hablado, que en la síntesis, ¿no? Dos, en los almacenamientos. Tres, en la liberación de la acetilcolina. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fisiopatología, y lógicamente va a producir pues distorsión en la sinapsis, en el receptor, en la enzima acetilcolinesterasa.
Este grupo de enfermedades neuromusculares son causa poco frecuente, está considerada dentro inclusive de enfermedades raras, pero que es importante conocerla por el tratamiento y porque es un paciente que puede llevar inclusive hasta la insuficiencia respiratoria. Entonces, esta entidad puede ser genéticos o pueden ser adquiridos. Los tipos de enfermedades de la unión neuromuscular se va a dividir en dos grandes grupos, en la presináptica y en la postsináptica. En la presináptica tenemos al síndrome de Lamberito y al botulismo. El síndrome de Lamberito es una reacción también autoinmune inflamatorio, pero de la membrana presináptica, dependiente de los canales de calcio. Y en la mayoría, cuando estamos sospechando de un Lamberito, hay que tratar de descartar carcinoma de células pequeñas del pulmón. Dos palabras sobre la clínica. Es un paciente que llega y les dice, doctor, amanezco cansado y conforme voy haciendo mis actividades, mejora el cansancio. ¿De acuerdo? Es una historia completamente diferente a la que vamos a desarrollar para la miastenia gravis. El botulismo es, ustedes saben, esa toxina botulínica producida por un clostridio y este va a bloquear la acetilcolina y bueno, va a dar todo el cuadro que en su oportunidad ustedes han visto que es más que todo una parálisis. El día de hoy nosotros vamos a ver las enfermedades neuromusculares, pero a nivel postsináptica y dentro de este grupo está la miastenia gravis. Entonces, si yo quiero hacer una definición, lo primero que tengo que decir es trastornos de la unión neuromuscular. Hemos visto que su patogenia básicamente es autoinmune. ¿Por qué? Porque se va a formar anticuerpos contra estos receptores que están ubicados a nivel de la membrana postsináptica. Hemos encontrado el ACRA, que es el anticuerpo contra los receptores de acetilcolina, el MUS, que es la tirosina quinasa específica, y la del ERP4, que es la proteína 4 relacionado con el receptor de lipoproteínas, que fue las diapositivas anteriores y que yo les enseñé que estaban. Entonces, hay anticuerpos contra estos receptores y por lógica se libera la acetilcolina está buscando los receptores y no encuentra todos. Entonces, como pasa mucho tiempo en el espacio sináptico, yo les dije, acá hay una enzima, la acetilcolinesterasa, la capta y la retorna a nivel presináptico. Y esto es la culpable de que todo el cuadro clínico que vamos a presentar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es lo que va a decirnos el paciente? Doctor, tengo cansancio, fatiga, debilidad muscular y esta debilidad muscular va a depender del grupo muscular afectado. Si es a nivel de los ojos, le dirá pues que se le caen los párpados. Si es a nivel de los brazos, las piernas, les dirá que es generalizada. Pero la característica básica es que es fluctuante. Entonces el paciente viene y le dice, ¿sabe qué, doctor? Me levanto bien, pero conforme va pasando y hago mis actividades, me siento cansada. Entonces yo me recuesto o cierro los ojos, reposo un momentito y es como que si me pusieran pilas y nuevamente puedo realizar mis actividades. Entonces, como comprenderán, los músculos respiratorios pueden estar afectados y lógicamente esto puede conllevar a una insuficiencia respiratoria que tendríamos que manejarlo en la unidad de cuidados intensivos. Hay algunos estudios, no en el Perú, que nos hablan de una incidencia anual de 8 a 10 casos por millón, una prevalencia de 150 a 250 casos por millón. No hay alguna predisposición racial, casi siempre es esporádica y es infrecuente los casos familiares. Puede iniciarse a cualquier edad. Se dice que el 10% se presenta en la primera década, o sea, en los niños.
Cuando se trata de mujeres, la edad más o menos va entre los 20 a los 30 años y en los varones es un poquito más tardío, entre los 50 a 60 años. Cuando estamos hablando de miastenia ocular, de todas las miastenias representa el 15% y es mucho más frecuente en los varones, sobre todo cuando la edad de presentación es después de los 40 años. Si hablamos con respecto al sexo, vamos a ver que es mucho más frecuente en las damas, de 2 a 3 veces más que los varones. Sin embargo, la presencia de timoma es más frecuente en los varones de 70 a 80 años. ¿Cuál es la clasificación de esta enfermedad? Puede basarse por la edad, por los anticuerpos presentes y el estado de timo. Esa es una clasificación. Y la segunda, basada en la clínica, en el tratamiento y en el pronóstico, que es la clasificación de Gosser. Vamos a ver. Acá tengo la primera, la clasificación basada en anticuerpos, edad y timo. Para ello vamos a tener muchos subgrupos de miastenia, siendo la juvenil, en donde ustedes van a encontrar anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, se presenta en menos de 18 años y cuando hacemos un examen de timo, muy probable que encontremos una hiperplasia típica. La de inicio temprano, que estamos hablando menor de los 50 años, voy a encontrar anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y en un examen de timo, probablemente hiperplasia tímica. La de inicio tardío, estoy hablando que se presenta después de los 50 años, voy a encontrar anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y en un examen del timo probablemente no la evidenciamos, hay una atrofia tímica. La otra es con timoma, también encuentro anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, la edad de inicio es variable y cuando hacemos un estudio del timo vamos a encontrar un linfoepitelioma. Hasta aquí hemos visto, ¿no es cierto?, que la presencia de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Luego voy a tener, pues, el subgrupo que es anti-MUS y lógicamente tengo que encontrar el anticuerpo específico de la quinasa del músculo. La edad de inicio es variable y el timo por lo general es normal. También tenemos la LRP4 positiva, lógicamente voy a encontrar ese anticuerpo, e igual que el antimus, es variable la edad de inicio y el timo también normal. Otro que es cero negativo, no encuentro ninguno de los, pero ojo, una cosa es que no lo encuentre y otra cosa es que no haya. Aquí por lo general no lo detectamos y la edad de inicio es variable y lo que podamos encontrar en el timo también es variable. Y por último, la miastenia gravis ocular, en el cual los anticuerpos pueden estar presentes como no, la edad de inicio es variable y lógicamente el examen del timo también. Con respecto a la clasificación de Osserman, es más que todo de acuerdo al cuadro clínico. Entonces, la de tipo 1 es una miastenia ocular pura, limitada solamente a los músculos externos del ojo o al párpado, ¿de acuerdo? La tipo 2 es la miastenia ya generalizada leve. La 3 es la de grado moderado y la de 4 la de grado severo. Y la quinta es cuando ya necesitan intubación, tiene que haber a veces una ventilación mecánica y ¿cómo se llama? Dentro de la 2 a la 5 hay todavía subgrupos, subgrupo A y subgrupo B, que lo dejo ahí en la diapositiva, ¿no? También encontramos síndromes miasténicos en pediatría y vamos a encontrarlos los síndromes congénitos y la miastenia neonatal transitoria. Entonces vamos a hablar un poquito de estos. La miastenia congénita es, la mamá es asintomática. Le hacen ustedes a su mamá un anticuerpo contra los receptores de acetilcolina y es negativo. No hay problemas neonatales y el cuadro clínico puede empezar en la infancia.
le hacen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, no le encuentran tampoco. Y hay una prueba que se llama la prueba de simulación repetitiva, la cual van a encontrar que está alterada. Más adelante voy a explicar en qué consiste esta prueba de estimulación repetitiva. Esta miastenia congénita quizás es la que sale del rótulo que es posináctico, porque sí en este tipo de miastenia hemos encontrado que también puede haber alteraciones presinácticas. Hay alteración del canal iónico molecular, hay ausencia de la placa terminal, hay defecto en la subunidad epsilon, entonces por eso que muchos la consideran como un desorden heterogéneo. ¿De acuerdo? De todas las miastenias es la única en la cual puede encontrar alteraciones presinácticas, pero también presinácticas. Por eso que algunos la consideran como una canalopatía. La otra es la miastenia neonatal. Entonces, se presenta en el 12% de recién nacidos de madres con miastenia. Es una mamá que tiene miastenia gravis, ¿sí? Y sale embarazada. Esta mamá, lógicamente, a través del cordón umbilical, le pasa los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina al bebé que está formando. Pero también, como ella recibe tratamiento, también pasa el tratamiento. Entonces, un poco que el niño también está compensado. Pero, ¿qué sucede en el momento del nacimiento? Nosotros cortamos el cordón umbilical, pero los anticuerpos quedan unos, en este caso a veces días, ¿no es cierto? Semanas dentro de este niñito y el niñito dentro de los 2 días puede presentar un cuadro de miastenia, de debilidad, el cual nosotros tenemos que observarla porque en algunos casos puedes desarrollar una insuficiencia respiratoria en el cual tengo que hacer un recambio plasmático a este niño. Lógicamente, si yo le pido un análisis de sangre de anticuerpos contra los receptores a la madre y a este recién nacido, va a ser positivo. Pero conforme tenga las horas de vida postútero, del momento de nacimiento, los síntomas van a ir desapareciendo porque ya no hay quien le transfiera los anticuerpos. ¿Cuál es la patogénesis de esto? Entonces, básicamente es autoinmune, ¿de acuerdo? Es contra los receptores de estas 3 grandes proteínas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, se habla que están presentes en el 80% de los pacientes y afecta a los epitopos de las membranas postsinápticas de la unión neuromuscular. Pero, ¿quién es el culpable de esta producción de autoanticuerpos? Hay evidencia y todo apunta a que uno de los órganos sería el T. ¿Y por qué digo uno de los órganos? Porque hay pacientes en las cuales se hace una cirugía radical, se extirpa el timo y después el paciente sigue teniendo miastenia y encontramos anticuerpos. Eso hace pensar o sospechar que hay otros órganos que también producen los anticuerpos. Pero bueno, básicamente es el timo. Entonces, este timo tiene un papel importantísimo y se dice que el 65% de los pacientes pueden tener una hiperplasia tímica y un 10 a 15% un timoma. También se ha podido encontrar que esta miastenia gravis puede asociarse con otras enfermedades autoinmunes. Tienes a la neuromielitis óptica, tienes a los problemas tiroideos autoinmunes, a la artritis reumatoidea, al lupus eritematoso. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración, porque cuando ustedes hagan su plan de trabajo, no solamente van a hacer exámenes dirigidos para la miastenia gravis, sino para tratar de descartar algunas de estas patologías que pueden ser asociadas. Mi experiencia me enseña que yo he encontrado un 5% de mis pacientes que tienen hipertiroidismo.
El cuadro clínico. El cuadro clínico se caracteriza por ser, uno, fluctuante. Dos, vamos a ver qué grupo muscular está afectado. Y tres, la respuesta a las drogas colinérgicas. Sobre todo es muy bondadoso con la miastenia ocular. ¿Por qué digo que es eh, fluctuante? Por lo que les comentaba, ¿no? Amanezco bien, conforme pasa el día, me decaigo, descanso, nuevamente me recupero y así está. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay pacientes en las cuales se puede exacerbar, ya sea por una enfermedad adyacente, porque no tomó la medicina, porque tomó, ¿cómo se llama? Algún antibiótico que le indicaron y que puede estar contraindicado en esta enfermedad, ¿de acuerdo? Y hace las crisis. Ya les vuelvo a repetir, el paciente amanece bien y empeora. ¿Qué factores tengo en contra de este paciente? Uno, el calor. El paciente no puede estar expuesto al sol, el paciente no puede estar expuesto en un ambiente con mucho calor. Dos, problemas de tiroides. En el caso de las damas también hay que tener mucho cuidado porque el ciclo menstrual exacerba, altera el comportamiento de la miastenia, así como el estrés. ¿Y por qué tengo que tener mucho cuidado? Porque en estos pacientes, cuando están estresados, yo no puedo de ninguna manera dar un ansiolítico, no puedo darle un relajante muscular, porque en realidad están contraindicados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso sí me es importante hacerle entender al paciente, hacerle comprender de su enfermedad y enseñarle, inclusive darle una lista, como vamos a ver posteriormente, de fármacos que los tiene que tener mucho cuidado o mejor no tomarlos si no hay ninguna supervisión. Recalcar que la miastenia gravis es una entidad de la unión neuromuscular, por lo tanto el cerebro y el sistema de los sentidos van a estar normales. Los músculos del corazón y del trayecto gastrointestinal no están afectados. Entonces, la segunda característica del cuadro clínico, le dije, es la distribución. Y entonces esta distribución puede hacer que me afecte los músculos oculomotores, me afecte los músculos faciales, los músculos maxilares, los músculos de las extremidades. Y dependiendo de qué grupo muscular va a ser el cuadro clínico. Entonces, a nivel de la cara, por ejemplo, ¿qué puedo encontrar? Me afecta al párpado, entonces puedo tener una caída parcial, total, unilateral o bilateral, una enfermedad que puede ser asimétrica. ¿De acuerdo? Pero también me puede afectar a los músculos extraoculares. Entonces puede presentar este paciente estrabismo. En el caso que les estoy enseñando, divergente, pero también puede haber convergente, unilateral o bilateral. Me puede afectar a los músculos faciales, entonces me da la impresión que el paciente tiene una parálisis facial. Bien, la simetría, la caída del párpado. Puede afectarme a los músculos de la deglución y entonces el paciente tiene dificultad para pasar los alimentos sólidos, dificultad para pasar alimentos líquidos y es más, a veces el paciente viene y nos comenta que tiene regurgitación de los alimentos por la nariz. Me puede afectar a los músculos de la fonación. Y entonces es un paciente que comienza a hablar y después conforme habla, se cansa y después cambia el tono, cambia el ritmo en el cual habla. Me puede afectar a los músculos de la masticación. Entonces yo tengo un paciente que llega a la consulta agarrándose la mandíbula. ¿Por qué? Porque la mandíbula se le cae. Es paciente que llega con la boca abierta y tiene que estar cerrándola porque la debilidad afecta a estos músculos. O me puede afectar a los músculos del paravertebrales cervical. Entonces el paciente puede tener la cabeza hacia abajo caída. Me puede afectar a las extremidades. Entonces el paciente se debilidad, no puedo subir escaleras, no puedo caminar, doctor, y lo más grave, pues los problemas respiratorios, ¿no? Entonces, miren acá, paciente que tiene sus limitaciones, además de la tosis, ¿no? Dentro de los criterios diagnósticos también está el dosaje de anticuerpos, ¿no?
Y los exámenes de apoyo también será el test de fatigabilidad ocular. Si ustedes ven y tienen la historia de una miastenia, le hace sospechar qué es lo que tienen que hacer fatigar al músculo. Quizás el más bondadoso es justamente el elevador de párpado. Entonces ustedes le van a decir, mire arriba, mire abajo, mire arriba, mire abajo, mire, tratando de agotar el músculo y de ahí quédese con la mirada fija y van a ver cómo el párpado se va cayendo. ¿De acuerdo? Test de fatigabilidad ocular. O también pueden ustedes hacer el test de hielo. ¿En qué consiste? Lo podemos hacer siempre y cuando el paciente tenga síntomas de el elevador, o sea, el párpado caído, ¿ya? Entonces ustedes colocan, ¿no? Hielo con todos los cuidados, con un pañito, porque ustedes saben que el hielo puede quemar la piel, entonces lo colocan y el paciente mejora. El paciente mejora. Dice, para ello ustedes tienen que medir la hendidura palpebral. Le miden cuánto, lo apuntan y después colocan un ratito el hielo con mucho cuidado y van a ver que el paciente después esa hendidura palpebral está un poquito más abierto. El test de tensilón que les voy a enseñar, la prueba de simulación repetitiva y bueno, un examen mucho más sofisticado que es la fibra única. Como soporte siempre voy a tener la historia clínica, ¿no? Ondulante y lógicamente en esos casos, ya que a veces son severos, la plasmaféresis y que mejora el paciente, ¿no? Las crisis miasténicas pueden presentarse hasta un 30% de los pacientes con miastenia gravis, sobre todo en los primeros años luego de haber realizado el diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser precipitada, ya le he dicho, por ciclos menstruales, por embarazos, por cirugías, por fiebre, por infecciones y por una lista de medicamentos que existen. ¿No? Miren, como la micacina, nosotros usamos con mucha frecuencia la micacina. Paciente que puede venir con una infección, gentamicina, canamicina, neomicina, lincomicina, streptomicina. Pacientes que a veces va a la farmacia, estoy estresado, le dan benzodiazepina y el paciente empeora. Pacientes que tienen colesterol alto y les damos estatina. O sea, miren, son medicinas o fármacos que usamos con mucha frecuencia nosotros, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que ustedes conozcan eso. Eso no quita que el paciente no puede hacerse un procedimiento, porque como comprenderán, un paciente con miastenia le puede dar una apendicitis. El paciente con miastenia gravis, por X motivos, puede hacerle una cesárea. Entonces, ahí es donde el equipo multidisciplinario, el neurólogo, el cirujano, el anestesiólogo, el cardiólogo, todos damos una opinión. ¿Y qué es lo que por lo general se hace? Le hacemos una plasmaféresis. Y ahora vamos a ver dentro de la terapéutica, porque ¿cuál es la intención? Hay anticuerpos. ¿Cómo saco esos anticuerpos? A través de la plasmaféresis, ¿no? Porque el paciente tiene que entrar a una apendicitis. No lo voy a dejar, porque si no se va a convertir en una peritonitis. Entonces, hay parámetros que nosotros debemos de considerar y hay protocolos que se tienen que usar, ¿ya? Entonces, ahí tienen algunos otros fármacos también. 3, les dije la respuesta a las drogas. Entonces, una de ellas es la respuesta a las colinérgicas, ¿no es cierto? Que son los que van a actuar sobre esa enzima acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan que yo les dije en el espacio sináptico hay una enzima que es la acetilcolinesterasa que capta esas acetilcolinas que están ahí, no encontraron un receptor y las capta, las desdobla y las regresa? Entonces, ¿qué hace el tratamiento? El tratamiento colinérgico va a inhibir esa enzima. Oye, déjala la acetilcolina que permanezca en el espacio un buen rato para que siga buscando los receptores. Entonces, cuando el paciente toma la medicina, lógicamente mejora los síntomas. Factores negativos, clima cálido, lógicamente si tuviera fiebre, trastornos emocionales, el estrés, enfermedades virales, los problemas de tiroides, el ciclo menstrual, el embarazo y el puerperio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Uno, historia clínica. La historia clínica es fundamental, tener la paciencia. Yo siempre les digo a todos los alumnos, por favor,
conozcan la historia natural de la enfermedad. Si ustedes no conocen la historia natural de la enfermedad, no pueden preguntar, porque el paciente va a venir y va a decir, doctora, tengo debilidad. Y ustedes van a apuntar debilidad. ¿En dónde? Ah, en los brazos, en las piernas. Pero lo que necesito conocer es cómo es esa debilidad. Amanece bien, amanece igual, empeora en algún momento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El examen clínico que ya les hablé, la respuesta al test de Tensilón. ¿Qué cosa es el test de Tensilón? Se puede hacer con hidrofonio o con neostimina. Lo ideal siempre será con hidrofonio, pero a veces tenemos problemas en el mercado, no lo encontramos. ¿Cuál es la intención? Primero llega su paciente, como ven en el primer gráfico, ustedes le toman la medida de esa hendidura palpebral. Ustedes dicen, ojo derecho, vamos a suponer 0,08, el lado izquierdo 0,9, ¿de acuerdo? Y a nivel endovenoso inyectan este hidrofonio. Ustedes, al estar inyectando, ni siquiera han terminado de inyectar y el paciente responde al tratamiento abriéndole los ojos. Lo mide en 1,2, 1,3 y lo escribe. Estoy hablando de una respuesta al tensilón positiva. Pasan unos 15, 20 minutos, máximo 30 minutos y el paciente nuevamente se le vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque el hidrofonio es un fármaco de acción rápida y máximo tiene 30 minutos de estar en la sangre. ¿De acuerdo? Ideal cuando hay una miastenia ocular. Algunos dicen también los nervios craneales extraoculares, pero es difícil a veces medirlo, ¿es cierto? En cambio acá ustedes pueden medir el espacio o la hendidura y pueden decir cuánto hay y podemos decir que es positivo. Un tiempo que no había hidrofonio y echamos mano de la neostigmina. Es lo mismo, pero ¿cuál es el problema? Que tengo que demorarme 20 minutos en esperar la respuesta. Entonces, en cambio, en el hidrofonio, créame, ustedes están inyectando y ahí están viendo la respuesta, ¿no? Y a los 30 segundos es el pico en el cual alcanza la mejoría del paciente, ¿no? Entonces, el neostimina quedó un poquito desfasado, ¿no? Dentro de los exámenes auxiliares también hay que pedir exámenes de sangre, ya les he dicho, se asocian con algunas enfermedades inmunológicas, entonces hay que pedir pues factor reumatoideo, toda esa gama de exámenes, así como de tiroides, examen de orina. Si ustedes le hacen líquido cefalorraquídeo, ese paciente sale normal y hay que pedir pues anticuerpos contra los tres receptores que hemos mencionado, lamentablemente de alto costo. Y luego vamos a hacer pues una prueba que se llama la prueba de estimulación repetitiva. Para que ustedes me puedan comprender en qué consiste, quiero primero explicar que voy a colocar unos electrodos, ¿no es cierto? Y voy a hacer un estímulo eléctrico. Yo doy un estímulo eléctrico y me va a dar una respuesta, que es esta onda que ustedes ven. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tienen que saber. Coloco unos electrodos, doy una estimulación eléctrica y voy a ver en el osciloscopio del equipo este tipo de respuesta. Entonces, la prueba de estimulación repetitiva no es otra cosa que darle 10 estímulos, ¿no es cierto? Así como ustedes pueden ver, y voy a ver una respuesta. Entonces, si yo doy un estímulo, me sale una respuesta, dos, tres, y todas tienen que ser del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Será positivo cuando yo entre la cuarta y la quinta respuesta encuentro un decremento. A eso se le llama prueba de estimulación repetitiva positiva. ¿Qué es lo que trato de imitar? Primero trato de imitar una fatigabilidad, ¿de acuerdo? Entonces es como que el paciente estuviera haciendo ejercicio y encuentro ¿cómo se llama esta caída? Prueba de semana. Pero ¿cuál es la limitante? Primero que es una prueba dolorosa, ¿no es cierto? Porque es una corriente eléctrica que le voy a estar dando. Entonces, a veces el paciente se mueve, etcétera, ¿no? Lo puedo hacer en algunos músculos. Puedo hacerlo, por ejemplo, cuando estoy sospechando en una miastenia generalizada. Pero si es una facial, es dolorosa, ¿no? Entonces, esos son los inconvenientes que puedo encontrar. Y el otro examen serán las imágenes y ustedes tienen una imagen en la cual nosotros podemos encontrar un timoma.
¿Qué hacemos con el tratamiento? El tratamiento puede ser sintomático o aquellos que alteran el curso. Dentro de los sintomáticos de la cabeza, la anticolinesterosa y dos, la plasmaféresis. Los que alteran el curso serán la timectomía, el uso de corticoides y los inmunosupresores. Aquí nosotros utilizamos la piridostigmina. Limitantes de la piridostigmina, como pueden ver, actúa, tenemos que darle cada 4 horas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Número 2, yo tendría que darle 6 tomas, ¿no es cierto? Durante el día, ya 5 tomas. Entonces, siempre tienen que empezar con una dosis baja. Yo particularmente empiezo con una dosis bajita. Yo sé que el tiempo de acción es de cada 8 horas y si el paciente vino a consulta y está estable, me gusta empezar con mitad cada 8 y le explico que le voy a ir subiendo hasta que encuentre la dosis ideal. Hay pacientes, usted sabe que los pacientes saltan a la regla. Entonces hay pacientes que a veces responden con cada 8, como otros con cada 6, otros como cada 4, y no una, sino que tengo que dar a veces hasta 2 tabletas. Pero el gran problema es que da efectos colaterales de tipo muscarínico, me da diarrea, y esa diarrea me descompensa la miastenia. Por eso yo tengo que encontrar la dosis ideal y tomarme el trabajo de citarlo al pacientito para ir de a poquito encontrando la dosis ideal. En algunos casos tenemos que usar las más félices, como ya les dije, por ejemplo, a nivel prequirúrgico, un paciente que va a entrar a una cesárea, un paciente que va a entrar inclusive hasta en un parto, ¿no? Porque va a tener que respirar hondo, se va a fatigar, etcétera, ¿no? Y hay que dar, se puede dar hasta 3 veces por semana y la intención es que se haga bajo la vigilancia de los médicos y que esté inclusive dispuesta a una unidad de cuidados intensivos, porque cuando ustedes retiran anticuerpos me puedo llevar los factores de coagulación también, ¿no es cierto? Y puedo tener un sangrado. No he visto, acá en el instituto no he visto, pero de todas maneras es uno de los riesgos. Por último, también puedo dar la inmunoglobulina endovenoso, 400 miligramos por kilo al día en 5 días sucesivos. Ojo, este es un tratamiento temporal. El problema de ambas, ¿cuántas unidades de sangre necesito a veces para obtener plasma? Ese es uno. Y el alto costo de la inmunoglobulina endovenoso, ¿no? Podemos dar corticoides, sí, ustedes tienen la prednisona, puedo dar 1 miligramo por kilo de peso, no llegar a 100 miligramos, es útil tanto para la ocular como la generalizada, pero siempre con todos los efectos adversos y los precuidados que debo de tener. Siempre que manejen corticoides, independientemente de la especialidad, controlar el peso, presión arterial, dieta baja en sodio, controlar la glucosa, pedir una radiografía de tórax por todos los problemas que podemos ocasionar, ¿de acuerdo? Los inmunosupresores, a veces el paciente no me responde y tengo que echar mano de la azatioprina. Particularmente acá manejamos mucho la azatioprina, es muy bondadosa, pero el efecto es de aparición tardía, o sea, no es inmediato como los corticoides, no es inmediato como el, la piridostigmina, la cetoprina pasa a veces unos 10 o 15 días recién para que veas el efecto, pero lo utilizamos como coadyuvante. Pero ojo, es inmunosupresor, por eso hay que tener muchísimo cuidado. El diagnóstico diferencial con la distrofia muscular, con la esclerosis lateral amiotrófica, con la parálisis vulvar progresiva, con las oftalmoplegias, con las astenias. Y como yo siempre les he comentado a los alumnos, ¿no? Lamentablemente esta enfermedad yo la considero la gran imitadora de las enfermedades neuromusculares, porque como ustedes pueden observar, el cuadro clínico va a depender del grupo etario, perdón, del grupo muscular que esté afectado. Entonces me puede dar muchísimas variedades en el cuadro clínico y hay que tener en consideración. Ok, chicos, si tuvieran alguna pregunta, encantada. Muy bien. Que tengan buenas tardes entonces. Gracias a ustedes.